exposiciones, yo no vengo a enseñar, vengo a aprender más que todo. Y no vengo a fijar una pauta dogmática, sino a buscar un conocimiento entre la teoría y la práctica y el quehacer del notario. Me decía el presidente Romero que buscara un tema que fuera sensible a la motivación internacional y que formara parte de lo que yo tengo previsto como el programa de gobierno, si cuento con la voluntad de los presidentes de los notariados de la Unión Internacional. Se me ocurrió tocar este tema sobre las nuevas funciones notariales en aquellas que, no siendo de la esencia de la función notarial, hoy no las han asignado. Esos trámites no contenciosos, conciliatorios, declaratorios, de fijación, ¿por qué tienen que irse a manos del juez? Que se queden en manos de los notarios. Y esto tiene una razón y una justificación muy importante, y es que en la medida en que los notarios asumamos más funciones, nos tornamos más necesarios para la sociedad y más importantes. Y le pongo una reflexión de los críticos de los notariados y de mi país: que el notariado se acabe, que desaparezca, que se vuelvan empleados públicos. Hoy en mi país el Estado está físicamente imposibilitado de pensar en esa opción, porque montar 910 notarías con más de 5.000 empleados, con locales, servicios, costos administrativos, dejaría cojo el presupuesto de la nación. Y nosotros como particulares asumimos esa función del Estado, y es un sistema moderno que está evolucionando en el mundo. ¿Por qué hay que ir ante el juez a resolver una situación cuando podemos hacerla ante el notario? Más adelante miraremos, pero un solo ejemplo para que ustedes se motiven. En mi país, el antiguo Código de Procedimiento Civil, en el artículo 649, numeral 11, que fue derogado por el Código General del Proceso, dentro de los trámites de jurisdicción voluntaria había uno que era cambio de nombre. Se hacía ante juez de circuito y demoraba de 2 a 3 años y costaba mínimo el equivalente hoy a $1,000. Hoy ese trámite lo hacemos en notaría en media hora y no vale más de $200. Eso a manera de ejemplo. Entonces, yo creo que las directivas mundiales del notariado tienen que establecer un formato, un modelo, un protocolo para proponérselo a todos los gobiernos, a los presidentes, a los congresos, a los parlamentos, y decirle: aquí estamos los notarios capacitados para asumir una función que no es jurisdiccional, pero que contribuye a descongestionar la administración de justicia. Y es cumplir con ese propósito de buscar soluciones a los conflictos de nuestros conciudadanos por vías alternas a la judicial. Y entonces, unos tratadistas dicen que son trámites de jurisdicción voluntaria, a otros no les gusta, porque dicen que la jurisdicción implica traer consigo la función de administrar justicia. Pero miremos las definiciones generales filosóficas. Son aquellos trámites que por autorización de la ley y por voluntad de las partes se adelantan en la notaría y que tienen los mismos efectos de una sentencia judicial. Ese es el quid, ese es el embrujo, esa es la razón de ser, que una decisión notarial se equipara, se homologa como que fuera una decisión de un juez. Y nuestra Corte Constitucional la definió en desarrollo de la Constitución y de la ley, y en Colombia dijo que la función notarial es una suerte de administración de justicia preventiva, ya que la autenticidad de los documentos y la presunción de veracidad sobre los hechos evita numerosos litigios, que en palabra de Carneluti quiere decir: cuanto más notario menos juez,
y notaría abierta, juzgado cerrado. Esa definición tan sencilla, tan elemental, nos lleva a mirar otras definiciones como qué es reconciliación en derecho, cuándo se había formalizado esa facultad, esa función en manos del notario, a pesar de que en la práctica todos los días nosotros somos conciliadores, porque los usuarios, nuestros conciudadanos llegan a presentar problemas y van las partes y nosotros estamos conciliando en las promesas, en las escrituras, en los trámites notariales. Y esa función de conciliación es muy importante. Y en mi país, el notario debe tener mínimo un posgrado como conciliador y un registro que lo acredita como tal expedido por el gobierno. Entonces, en Colombia, por ejemplo, se concilia ante los jueces, en las casas de paz, en los consultorios jurídicos, en las cámaras de comercio y en las notarías. Y porcentualmente, cuantitativamente, donde más se concilia es en las cámaras de comercio. Pero las conciliaciones miradas cualitativamente, las más efectivas son las que autorizamos los notarios. Más del 80% de las conciliaciones salen positivas, es decir, son exitosas. ¿Qué significa esto? Que los notarios sabemos conciliar, que los notarios estamos constituidos en agente de paz, que nos constituimos un instrumento para dirimir los conflictos. Y por eso el notario, aparte de ser fedatario público hoy, debe tener la vocación de ser un conciliador, de aprender a conciliar y de participar en las conciliaciones. Y entonces, para poder tener uno ese lindero de separar entre estas nuevas funciones y un trámite, por ejemplo, no contencioso, un trámite contencioso es cuando hay litigio, cuando hay confrontación, cuando hay enfrentamiento, cuando hay litis. Pero los trámites no contenciosos son aquellos en los cuales no hay controversia entre las partes y que por mandato legal se pueden adelantar en la notaría y con las formalidades requeridas. Todos esos procesos, todos estos trámites debemos asumirlos. Presidente Romero, tenemos que hacer un gran esfuerzo para que todos los países del mundo tengamos el mayor número de estos trámites. Hoy hay países que no tienen sino uno y dos. Y quiero decirles que Colombia tiene 50 y pico de trámites no contenciosos, no judiciales, declarativos que los estamos realizando y tenemos una gran experiencia en ello. ¿Y cuál es la función social del notario cuando asumimos estos trámites? Una muy importante: descongestionar la administración de justicia. Y el Congreso y los dirigentes políticos han querido asignarnos a los notarios funciones judiciales. Y en el requerimiento que me hizo el Parlamento colombiano, yo dije no. Inspirado en un refrán de los viejos, de los campesinos: zapatero a tus zapatos. El notario no debe ser juez. El notario no está para administrar justicia, no porque no tenga la capacidad académica, pero cada quien en su espacio y cada quien en su especialidad. Entonces, ¿qué podemos ser nosotros? Colaboradores de los jueces, de la administración de justicia. Y estos trámites donde no se imparte justicia debemos asumirlos todos en conjunto. Pero es que además, por el volumen de estos trámites, se mejora la remuneración del notario y se genera empleo. En Colombia, por ejemplo, en las capitales, nosotros hoy debemos tener un abogado que maneja sucesiones, conciliaciones, divorcios, matrimonios, declaratorias de insolvencia de las personas naturales no comerciantes, y entonces estamos asumiendo ese mundo, ese universo de situaciones jurídicas, de actos y contratos que nosotros podemos legalizar y autorizar, evitando que el usuario se vaya al juez. Le decía yo a uno de los abogados asistentes, porque me pedían la conferencia que ustedes alcanzan a traer unos ejemplares, pero quedan en la memoria. Tenía más o menos en la cabeza qué funciones desarrollamos nosotros, llevamos los notarios, pero se me escapaban algunas.
y le dije al abogado, no me las pase por grupo, no me enumérenlas. Y entonces, pero aquí falta, ¿cómo que son 30? Son como 40. Y entonces la completamos y comenzamos a recopilar, y este es el listado de las funciones, de los actos y contratos que autorizamos nosotros. Tenemos inventariados en este momento 50 trámites. 50 trámites. Ustedes encontrarán ahí cada uno de esos trámites. Unos son de origen legal, otros de origen jurisprudencial. Ojo con esto. La Corte Constitucional nos ha asignado funciones en sentencias de tutela y en sentencia de declaratoria de execuibilidad de algunas leyes, y nos ha dado una confianza muy importante a nosotros. Algunos notarios decían, pero ¿cómo la Corte nos va a dar esa facultad? Eso no, hombre, mire la cosa positiva. Cuando la Corte dice, tramítese ante el notario y autoriza ante el notario, es un voto de confianza de los jueces de la República. Yo en una conferencia estaba tan contento y tan eufórico que de pronto toqué la sensibilidad de los jueces, porque me decía un magistrado, es que a nosotros también le habíamos dado esa facultad. Le dije, pero la Corte no se la dio, confío más en nosotros que en sus propios pupilos. Eso no es emocionante, eso no es dignificante, eso no es sentir que nos dan una importancia a los notarios. Pues bien, nosotros empezamos, yo estaba haciendo mis pinitos en la parte del derecho notarial en mi actividad, y salió la primera ley así ya bien definida para una nueva función. Fue la ley primera de 1976 sobre la disolución y liquidación de la sociedad conyugal. Eso se hacía después y nos la dieron a nosotros. Y a los pocos años, una catástrofe natural que fue el hielo del volcán Nevado de Ruiz, que arrasó la ciudad de Armero, 40.000 muertos. A la madrugada, la avalancha de hielo arrasó la ciudad y se llevó todos los registros. Y arrasó el pueblo, lo acabó, y se vino el caos de la parte legal, de la parte jurídica. Registros de defunción, registros de nacimiento, títulos, registros inmobiliarios, nada quedó. Había que reconstruir todo eso y empezar a tramitar por lo menos 20.000 sucesiones. Los jueces no podían dar abasto. Y el Congreso dijo, pensemos en los notarios. Démosle las sucesiones a los notarios que las hagan y que reconstruyan los archivos públicos. Y temerosos nos dieron esa facultad pro tempore por un año. Y no podíamos tramitar sucesiones donde había herederos menores de edad. Pero los notarios hicimos la tarea juiciosa. Y el año que el Congreso hizo la evaluación de lo que había hecho el notario, que hemos reconstruido más del 50% de los archivos públicos y de los registros de nacimiento, se han tramitado sucesiones, volvió esa legislación pro tempore en legislación permanente y amplió a que entre notario por mutuo acuerdo se puede tramitar la sucesión aún con existencia de menores, y le define al notario cuando hay menores y de los bienes a adjudicar a inmuebles, preferencialmente esos activos fijos inmuebles se le adjudicarán a los menores. Y miren que tuvimos una idea magistral, y era el conflicto con los abogados litigantes. Nos quitaron el trabajo a los notarios. No, señor. Las sucesiones chiquiticas, pequeñas, cuantías mínimas se tramitan sin abogado, que ya no existen. Pero las sucesiones tienen que llevar el apoderamiento, es decir, de un abogado titulado. Y entonces el abogado se volvió amigo del notario y ya no peleó ni sintió celos. Y el abogado hoy se siente feliz, dice, en lugar de ir ocupado para que no vaya, si tengo un notario amigo, si me entiende, me ayuda, me toma un tinto. Y lo que se demoraba 3 años hoy sale máximo en 45 días. Y si la Dirección de Impuestos Nacionales nos diera el pasasalvo de la sucesión, la haríamos en 20 días. Entonces, hoy la confianza ciudadana, la confianza del abogado y la aceptación de los jueces infiere que el notario es muy importante en la autorización de estos trámites, y hablo puntualmente de las sucesiones.
Ese listado que yo les entregué, reflexionenlo y digan ustedes qué de esos actos o contratos o trámites están autorizando y cuáles pudiéramos autorizar a nosotros además. Ahí hay uno que vale la pena, lo tienen los uruguayos, los paraguayos, y es por ejemplo la transferencia, el gravamen de los vehículos automotores. Hoy vale tanto un carro como una casa. Y hay tanta falsedad y suplantación en los vehículos que se roban, que si hiciera por acta notarial, no necesaria por escritura pública, si hiciera por acta notarial daríamos más seguridad y más confianza, y desaparecerían esos traspasos en blanco, que los concesionarios dicen, da como parte del pago este carro y firmen aquí, dejen en blanco el traspaso, y después uno no sabe quién le vendió, y con ese carro se comete un delito y lo llama el fiscal, el juez dice, ¿y su carro quién se lo vendió? La explicación que medio le traen a uno los jueces es que se lo vendió el Espíritu Santo, sé que alguien, pero ni lo vi, ni lo conocí, ni lo sentí. Entonces, hay que mirar qué otras funciones podemos nosotros asumir para ir complementando, para ir ampliando ese marco de actuación. Y esa ley primera de 1976 fue espectacular para nosotros, porque Colombia, recuerden que es uno de los pocos países donde el matrimonio católico tiene plenos efectos civiles sin necesidad de ir ante notario o ante juez, por un concordato suscrito entre el Estado del Vaticano, Santa Sede y Colombia. Entonces, el divorcio del matrimonio católico no existe en Colombia, existe en la comunidad y eso se tramita de acuerdo al derecho canónico y tiene que ser avalado desde Roma y tiene un costo muy grande. Y el concordato no se pudo echar para atrás y está vigente y hay que respetarlo. Son dos sistemas de legislación diferentes, la canónica y la civil, la colombiana. Pero esta ley primera de 1976 resolvió un problema puntual, el problema del patrimonio, de los bienes, y se permitió, no importaba qué matrimonio fuera, si católico o civil, que las personas de mutuo acuerdo disolvieran y liquidaran la sociedad conyugal. Cuando sucedió, los despachos notariales se congestionaron porque estaba represado todo ese trámite. No se podía disolver y liquidar la sociedad conyugal si no había una nulidad del matrimonio católico o un divorcio del matrimonio civil. Esta ley fue expedida bajo un gobierno de orientación liberal. Y así comenzamos nosotros a tener normas positivas sobre la ley de la doble firma, que es la protección de la esposa, de la compañera permanente, del esposo, en que se hace la afectación a la vivienda familiar y ya no puede vender solo uno de las partes, ni el cónyuge ni el compañero, sino que requiere la firma de él o de ella, y allá en Colombia se llama la doble firma. Es decir, que así la señora figure o el señor no figure en la escritura, para enajenarse requiere la anuencia de la otra persona. La conciliación extrajudicial en derecho. La conciliación era un trámite exclusivo de los jueces y para conciliar teníamos que hacer una fila de 6 meses para que pudiera llegar a conciliar a tu juez. Hoy nosotros conciliamos, hace la solicitud, se cita y a los 5 días estamos convocando a las partes en el propósito de conciliar. Y la conciliación extrajudicial. Y hoy hay un prerequisito para hacer algunos trámites judiciales, es que se acote esa etapa conciliatoria, si no, no se puede presentar la demanda. Y normalmente en esa etapa previa, los notarios logramos que las partes lleguen a un acuerdo y salgan conciliadas y como efecto o por efecto no se hace el trámite judicial. Los requisitos que deben cumplir los solicitantes para la conciliación. Bueno, esta es la parte técnica de los requisitos, ustedes lo encontrarán. Yo simplemente quiero hablar de los temas fundamentales. Pero lo más importante en la conciliación, que en Colombia es muy frecuente ante el notario, es que la conciliación, una vez firmada, hace tránsito a cosa juzgada y se equipara a los efectos de una sentencia judicial.
En el 2005 se expidió una ley antitrámites, que es el desarrollo de las políticas del Banco Mundial, y nosotros le pusimos la cara bonita y alegre a esa ley, y resulta que sí nos quitaron algunas funciones mecánicas de unas autenticaciones que no tenían sentido ni razón, pero nos dieron una serie de funciones muy importantes, como el divorcio del matrimonio civil, la cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, la constitución del patrimonio de la familia inembargable, el inventario de bienes solemnes propios de los menores bajo potestad, y así sucesivamente se comenzaron a asignar más funciones a los notarios. Estas están dentro de las 50 que aparecen en el listado. Luego vino otra ley antitrámite y están preparando otra ley con base en facultades pro tempore al señor presidente de la República para supresión de trámites engorrosos. Y resulta que nos indicaban a los notarios la responsabilidad de la función autenticadora, que autentique papeles, que autentique fotocopias, y esa no era la exigencia del notario. Yo le puse en una audiencia al gobierno un caso concreto, o dos. Cuando se le extravía el diploma a un profesional o a un bachiller, vaya a hacer la reproducción, a sacar el duplicado. Si es profesional son mínimo 6 meses. Y por eso, cuando se gradúa el hijo de uno, lo primero que hace el papá y la mamá, mijito, camina, escaneamos y tomamos 20 fotocopias de ese diploma y las autenticamos y las guardamos. Y cuando le dan la tarjeta de identidad al niño, el papá y la mamá corren a la fotocopiadora del notario, autentíquenme 20 porque el niño cada vez que sale la bota, y pedir un duplicado es engorroso y costoso. Y yo también lo hago. Yo tengo 3 fotocopias de mi pasaporte, una en la caja fuerte, otra en el maletín, otra en el carro, por si acaso, y luego la meto en el celular. Y entonces esos trámites no eran de los notarios, eran impuestos por el Estado. Imagínense que había una diligencia que se llamaba la certificación de fe de supervivencia para trámites oficiales. El colombiano tenía que decirle al notario: oiga, diga que yo estoy vivo. El Estado no quería que estaba vivo. Entonces, fe de supervivencia, vamos a contar que el señor Pedro vive y que lo vi vivo. ¿Y eso lo inventamos los notarios? No, el Estado. Y el Estado y el sector financiero es responsable de esas situaciones que nos indican a nosotros como trámites engorrosos. Y aquí también ocurre el sector financiero. En estos países no es suficiente la hipoteca, la escritura como garantía real, sino que hay que firmar un pagaré en blanco, hay que tomar un seguro de vida, hay que llevar codeudores, se lleva la escritura que presta mérito ejecutivo, la primera copia no es suficiente, y se lleva el certificado de libertad y tradición donde aparece anotada el gravamen, y el funcionario del banco le dice: eso lleva una entrega en otro. Quieren que la fotocopia del certificado de libertad esté caliente, como salida del horno, con una ignorancia terrible. Yo puedo tener calientica la fotocopia y me están metiendo un embargo. Y esa es la vigencia. Y esos trámites engorrosos no son inventados por los notarios. Y esa es una de las razones por la cual el Banco Mundial nos indica a los notarios esa responsabilidad, que el sistema anglosajón es más rápido, más ágil, menos engorroso y más económico. Mentiras. Eso no es cierto. El trámite de los gravámenes, de la transferencia de inmuebles en el sistema anglosajón es más costoso. En Colombia hubo un debate en un programa de televisión que se llama Veredicto, lo tenemos en la página web para que ustedes lo miren. Veredicto está el acusador, que eran las personas contra el sistema notarial, y yo defendiendo el notariado. Y ese veredicto se vota públicamente esa noche, y el pueblo de Colombia dice quién tiene la razón, quién gana ese juicio. Y yo llegué nervioso a ese juicio por televisión en vivo y en directo. Iban académicos a darnos garrotes que las hipotecas, vale esto, vale mal, eso no debe tramitarse ante notario. Y le ganamos el debate con el 87%. Porque impreparados, los que estaban haciendo el debate me dieron la oportunidad de mostrar una debilidad. Y dije, pero ¿cuáles son los sistemas de notariado que existen en el mundo? Díganme. Y el que estaba acusando no fue capaz. Y yo dije: este señor no sabe. La moderadora dijo: contéstele al notario cuáles son los sistemas de notariado que existen en el mundo. No fue capaz, de lo cogí. Ya. Y lo desbaraté y le puse un ejemplo.
cuánto vale otorgar una escritura, una transferencia de un inmueble en Estados Unidos. No, que allá el notario no cobra. No cobra, pero cobran los abogados, porque cada parte tiene que llevar un pool de abogados para que le garantice cualquier vicio en la tradición del inmueble. Y en línea se registra, pero los 2 meses le llega un directorio telefónico así, hasta con las redes públicas del condominio, del barrio de la ciudad, incorporados al título del notario Iván Mineral. Pero es que ese notario anglosajón es el que mejor representa, el que mejor capta una de las canciones de nuestra querida Shakira, porque es que el notario anglosajón es mudo, sordo y ciego. Entonces, nosotros nos encontramos que esas críticas que nos hacen las estamos desvaneciendo y desvirtuando a partir de que asumimos funciones nuevas y que estamos dando legalidad a los actos y contratos de una manera ágil y expedita. El Código General del Proceso, jamás nos imaginamos, eso lo hicieron los grandes maestros procesalistas de Colombia, duraron 5 años, y a sorpresa de nosotros que al final metieron un capítulo asignándonos nuevas funciones por el Código Único y General del Proceso, entre otras casi todas las de jurisdicción voluntaria nos las atribuyeron a nosotros. Y todas esas leyes antitrámites han llegado al punto de que han reconocido la capacidad, la función del notario, pero sobre todo una cualidad que tenemos nosotros y que no debemos dejarla pasar inadvertida, es esa facultad de ejercer un control de legalidad. Los jueces no lo pueden hacer, los notarios sí debemos y tenemos que hacer ese control de legalidad antes de autorizar cualquier trámite notarial. Y también se hicieron unas modificaciones del testamento y se introdujo una figura muy importante y es la disposición de bienes asimilables a un testamento, pero sin que haya fallecido, sin que haya causante. Y es la distribución en vida que hace uno de su patrimonio sin necesidad de hacer el testamento. Porque yo le decía al profesor Gastón, es que la gente, inclusive los abogados, pensaban que si se hacía testamento no había sucesión. Resulta que con o sin testamento y sucesión. Entonces, para evitar eso, el Congreso de Colombia ideó una figura que se dice sucesión del vivo. Y en el fondo no es. Se hace la distribución del patrimonio como uno quiere y esas disposiciones se hacen como vivo y tienen plena validez cuando muere o fallece la persona. Y fresquito salió esta ley, la acabó de declarar inconstitucional la Corte, pero el gobierno la acaba de presentar una ley que va a salir porque tuvo vicios de forma. Y entonces aquí nos dieron una facultad que al comienzo los notarios dijeron, no, esto no puede ser, esto es imposible, porque nosotros, yo les dije, pónganle cara agradable. ¿Y cuál fue la nueva función que nos dieron? Imagínense, nada más ni nada menos que nosotros determinar si el precio del inmueble, de la transferencia del inmueble a cualquier título, es real o no. En Colombia se prohibió escriturar por debajo del valor comercial. Y el notario es el que controla. Y si se establece que hubo una declaración que no corresponde a la verdad, la sanción de impuestos es de 4 veces el impuesto a pagar. Si pagaba $1,000, tiene que pagar 4.000, independientemente de las acciones penales. Dice el notario entonces que adquirió esa facultad. Tiene que decirle a las partes, digan la verdad porque se van a meter en un lío. Y entonces, claro, tenemos que mirar muchas cosas, acudir a peritos, a evaluadores, pero el notario tiene esa función. Es decir, el Estado le delegó la función de ejercer un control sobre la realidad del precio del inmueble que tiene que ser comercial. Y también en la ley que está generalizada sobre la discapacidad de las personas, es un gran debate.
que si el notario podía autorizar con la persona con discapacidad, en qué condiciones, si era física, si era psicológica, en fin, y nos querían atribuir a nosotros una responsabilidad muy difícil de aceptarla. Y entonces en Colombia la ley nos dio esa facultad, pero con una facultad discrecional con base en el razonamiento lógico y obvio, o sea, la decisión razonable de que uno pueda decir esa persona con discapacidad puede o no puede otorgar el acto o el contrato. Pero independientemente de eso, reafirma la buena fe del notario y no adquiere responsabilidad por si esa persona no tenía la capacidad plena para contratar. Y a nosotros nos ha tocado afrontar muchas cosas, por ejemplo el fenómeno del narcotráfico, el terrorismo, el narcoterrorismo, y hoy un problema social muy grave, muy grande en los hermanos venezolanos, y de la acreditación de documentos y de las pruebas y de las diligencias a costillar para facilitar el desarrollo del derecho humanitario, que los menores, que los niños puedan ser protegidos por la ley. Y acabamos de registrar más de 20.000 niños de venezolanos nacidos en territorio colombiano sin que acrediten la nacionalidad de los padres del domicilio. Es decir, es una ley con un sentido humanitario, con un costo social muy alto para Colombia. Tenemos más de 2.5 millones de desplazados venezolanos al territorio patrio. Y ustedes también, Perú, han vivido y están viviendo esa situación, y esa nueva función nos la atribuyó el Estado para nosotros verificar esos documentos y decir si se aprueba o no se aprueba. El derecho de morir dignamente. Había que acudir a un juez para una persona en cuidados intensivos o con muerte cerebral para que pudiera ser desconectado, requería de una orden judicial. Hoy la persona en vida puede, a través de escritura pública autorizada por el notario, facilitar que esa persona en el momento en que se requiera pueda morir dignamente y de acuerdo a su voluntad. Y hay unas nuevas funciones de carácter doctrinario y jurisprudencial y en lo referente al matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario generó problemas de carácter moral, de opinión, filosóficos, de partido, de gobierno, pero ya eso es un hecho universal. Y mientras más se prohíban las cosas, más complicadas se tornan. Cuando se inició el proceso en Colombia del matrimonio igualitario, muy difícil, porque el Código Civil es muy claro, dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y resulta que la Corte en una acción de tutela en un proceso unificatorio exhortó al Congreso de la República y a los notarios para que en 2 años se legislara sobre el matrimonio igualitario. Y entonces yo le decía a la misma Corte, pero ustedes, ¿por qué no dicen de una vez es matrimonio o no es matrimonio? Porque la solicitud era a través de un trámite formal y solemne, pero no era matrimonio. No podemos decir que eran pareja legalmente casada. Y entonces la Corte tambaleó, porque Colombia es un país católico, de mucha incidencia religiosa, conservador, y se veía eso como algo complicado y difícil. Cuando a los 2 años ni se legisló, ni se resolvió el problema, entonces la Corte dijo, las uniones que se hagan entre notarios ya no son declaraciones de actos formales y solemnes, sino tienen el mismo valor de un matrimonio. Y los notarios, mis colegas, se me colocaron como decimos nosotros, no, eso no, que... Oye, pero ¿por qué?
Pensemos primero que eso es una evolución universal de los derechos de las personas al libre desarrollo de la personalidad. Pero segundo, lo más importante, la Corte Constitucional dijo: denle esa competencia a los notarios, se la puede dar a los jueces, y creyó en los notarios. Y me dicen a mí: doctor Rojas, apenas empiece, quede publicada la sentencia de la Corte, las notarías van a ser inundadas de matrimonios homosexuales. Y yo me asusté, porque va a tocar pedirle el apoyo a la policía, al ejército, que nos van a quemar. No, nada. Ese día que empezó a ser efectiva la sentencia de la Corte, no hubo sino en el país 5 matrimonios, y el primero lo hice yo. Y lo hice porque yo me había negado a hacerlo mientras no tuviera la facultad expresa de la ley o de una orden de un juez para casarlos. Entonces, esa pareja en acción de tutela del orgullo dijo: pues vamos a demostrarle que le ganamos al notario. A mí no me ganaron, le ganaron al Estado porque ganaron la tutela. Y los casé a la pareja, a los señores. Y fueron de smoking blanco. Y se pusieron los anillos. Y aquí está el doctor Rojas. Y la notaría está ahí, Colombia está ahí. Y ya pasó esa fiebre. Y los atendemos muy bien. Y hacemos un acto formal para él. Eso, esa función en desarrollo jurisprudencial, nos la dio la Corte como una nueva función. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirle a los notarios? No vengo aquí a decirle que se adquiere con una conciliación, con matrimonio, pero hay muchas cosas importantes. Por ejemplo, la fijación del género, los transexuales. Eso es un trámite engorroso. Y la Corte dijo: no, la persona decide. Yo venía como María, pero soy Pedro, o era María, ahora soy Lupe, y este es tal, y hace su declaratoria de voluntad, el notario la recepciona, le cree lo que dice la persona, se lleva el concepto, si es menor los padres lo dicen, y se hace la fijación del género. Y eso, dijeron: no, es que las personas transgénero, eso es miles y miles. No, eso no era cierto. Entonces, la temperatura bajó y el número de casos es normal y frecuente. Y hay muchos casos que nunca se van a legalizar porque las personas, por muchas razones sociales, económicas, políticas, disculpen la expresión, nunca van a salir del closet. Y los que salen y van ante el notario y le dicen a la sociedad: nosotros somos esto. Tenemos que pensar entonces en un sentido también liberal y de facilitar las cosas. Y hoy esa comunidad confía más en los trámites ante el notario que ante el juez. Y venga, les cuento lo del matrimonio civil. El matrimonio civil tuvo una gran oposición de la Iglesia Católica en mi país. Y yo tuve un diálogo con el arzobispo primado de Colombia y me dijo: doctor Rojas, es que es el matrimonio civil y tal, porque estaba desprestigiado, la gente solamente se casaba en fronteras porque había algún impedimento, pero bueno. Y me dijo: monseñor, en un almuerzo en el Palacio de Obispado, yo prefiero que estén casados por los civil ante notario y que no vivan sin matrimonio. Entonces abrazamos, monseñor. Bueno, aquí estamos de tú a tú. Y hoy el clero reconoce el matrimonio católico, el civil, el que hacen los notarios, y el 99% de los matrimonios civiles que lo pueden hacer jueces, y notarios lo hacemos los notarios. Y yo le decía al doctor Gastón y al presidente Romero: yo impuse la toga para esa ceremonia y para esa audiencia de conciliación. Y entonces inspira un respeto, es una formalidad, es un traje de gala, de sobriedad. Y la gente está feliz casándose ante el notario. Y así sucesivamente hemos venido asumiendo funciones. Lo del divorcio, la declaratoria de insolvencia de la persona natural o comerciante, las pruebas anticipadas, los testimonios especiales. Señores notarios, si queremos supervivir, hagamos lo necesario. Pero no nos quedemos en que nos dé funciones, salgamos a ofrecer servicios con la aplicación de las nuevas tecnologías, el blockchain, que es lo que quieren. Entonces nosotros los notarios debemos decir a la empresa privada, los abogados: oiga, venga, le hacemos el estudio de títulos, que es lo que quiere, hacemos los avalúos, volvámonos todos los días más necesarios. Tenemos que avanzar. Nosotros en Colombia estamos desarrollando, ya vamos a terminar un convenio que hicimos con los que está externado y creamos
unos grupos de emprendedores. ¿Ustedes creen que un notario ya mayor se iba a meter 3 o 4 meses a la universidad a volverse emprendedor de los servicios notariales? Ya los tenemos, vamos a clausurar en un mes. Y hablamos de blockchain, hablamos de la escritura electrónica, el documento electrónico, hemos tenido unos grandes avances y unas aplicaciones tecnológicas muy importantes. Y hoy las cortes, los periodistas, el Congreso reconocen la importancia de los notarios, sobre todo en esto que yo denomino ayudar a descongestionar la administración de justicia. En los últimos 5 años, señores notarios, los notarios colombianos hemos hecho más de 8 millones de trámites no contenciosos, jurisdiccionales, declarativos de conciliación. 8 millones. Imagínense donde el notario no lo hubiera hecho, la administración de justicia estaría colapsada. Estaría colapsada. Les pongo un ejemplo. Cuando salió el divorcio como facultad para el notario, apareció a los 3 años la jurisdicción de familia y nos quitaron el divorcio, se lo llevaron a los de familia. No aguantaron 2 años, tuvieron que devolverlo, porque un divorcio demoraba 2 y 3 años. Y esto tiene que ver también con la eficiencia, con la modernidad, con el tiempo. Pues bien, notarios, doctor Romero, usted tiene un compromiso no solamente con Perú, sino con el mundo notarial. Tenemos que aunar esfuerzos en el propósito que los notarios nos volvamos necesarios y esenciales frente a la sociedad y frente a nuestros conciudadanos, asumiendo estas nuevas funciones. Y tenemos hoy un gran éxito complementario con la seguridad jurídica, la seguridad documental, es el proyecto biométrico. Hemos hecho 60 millones de cotejos de identificación biométrica en línea y empezamos la radicación electrónica de la escritura y logramos para los notarios que tienen posiciones respetables y a veces muy conservadoras, decirle que el notariado por lo menos redactó el artículo que definió la escritura electrónica, aquella que se hace por cualquier medio cibernético, cumpliendo con los requisitos esenciales de la escritura pública, las 4 etapas fundamentales: recepción, extensión, otorgamiento de autorización, y vale lo mismo que sea en documento o en una herramienta digital. Y también nos inventamos con una función social. No olviden esto, notario, esto es una gran función social y importante del Estado, el famoso bucetón y notaría. Yo les digo, en los pueblos donde voy, les metí la notaría en el solar de la casa. Si no quieren hacer los trámites y declaración, lo hacen porque no quieren. Y acabo de suscribir y vamos a hacer la ceremonia de protocolo, un convenio con la UNICEF, donde el notario va a tener un espacio especial para proteger los derechos de los niños y los adolescentes. ¿Y cómo? Claro, en Colombia nosotros llevamos el registro de pecados de la persona, pero facilitando el ejercicio real de los menores. Y tenemos además una protección cuando se sacan los menores, cuando salen los menores sin los padres, cuando salen del país. Esa diligencia, ese permiso, tiene que autorizar el notario con identificación biométrica. No se permite otro tipo de autenticación y acabamos de constituir el repositorio de las autorizaciones de permiso de salida de los menores del país. Pues bien, notarios, manos a la obra, vamos a llenarnos de trabajo y vamos a demostrarle al Estado y a los gobiernos que somos necesarios, indispensables y los mejores colaboradores para descongestionar la administración de justicia y haciendo que nuestros conciudadanos tengan una vida más grata, menos azarosa, con trámites más económicos y más expeditos. Ya para despedirme, quiero con mucha humildad, pero con mucha emoción y sentimiento, mostrarles 4 videitos chiquitos de segundos sobre los grandes proyectos de nosotros y cómo la opinión pública colombiana lo reconoce.
Esa era la biometría móvil que tenemos. Hacemos el otro videíto. Ese mismo sector. Es el arreglo 508. Una cárcel. Registrador de Estado Civil. Esa es la notaría. La biometría en las notarías del país ha descongestionado la justicia, evitando delitos como fraude y suplantación de identidad, generando ahorros a la nación y garantizando trámites notariales con altos estándares de calidad, transparencia, seguridad, control de legalidad y protección de datos personales de los ciudadanos. La identificación y autenticación biométrica en línea de la Unión Colegiada de Notariado Colombiano, con sus aliados tecnológicos Certicámara S.A. e ID3 Technologies, inició en el 2015 con el aval de la Registraduría Nacional del Estado Civil, impulsando al notariado como la primera entidad del país en tener acceso a la base de datos de identificación de los colombianos. El sector notarial también es pionero en el mundo con el uso de esta tecnología. Al primer semestre de 2018 se han realizado más de 28 millones de validaciones de identidad en línea contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se han detectado más de 400 intentos de fraude. La biometría en línea ahora también es móvil, gracias a modernos dispositivos, y las notarías ofrecen sus servicios a domicilio. Hemos llegado a diferentes lugares de nuestro país a través de la notaría móvil y notaría, que también incluye identificación biométrica en línea, siendo este el reflejo de un notariado con sentido social. La forma más fácil de evitar fraudes y suplantaciones en trámites notariales es a través de la biometría en línea. Exíjala. La biometría en línea nos ha permitido validar la identidad de miles de ciudadanos para que realicen con seguridad y confianza sus trámites notariales. Somos el primer notariado del mundo en utilizar la identificación y autenticación biométrica en línea. Con ello contribuimos a erradicar los delitos de falsedad personal, suplantación y estafa. Más de 27 millones de cotejos demuestran la efectividad de esta herramienta tecnológica. Exijan biometría por su seguridad. Como operadores biométricos garantizamos los más altos estándares de seguridad en el servicio de biometría en línea. Somos aliados del sector notario. Ahora cuando voy a la notaría a hacer un trámite exijo biometría en línea. Gracias a esta nueva tecnología no fui víctima de un fraude al comprar mi nueva casa.